una entrada en un paseo, utilizamos algo que será muy habitual y que deberéis acostumbraros, que es el Blue Tack, ¿eh? El Blue Tack es una especie de masilla que se pega bien a casi todos los objetos y que nos sirve como diana de referencia de punto y que podemos colocar muy rápidamente y que cuesta poco dinero. Lo hay en cualquier librería y sirve para pegar póster y demás. Sobre la imagen, voy a ampliarla un poco. Íbamos colocando este tipo de dianas o esta mesilla en puntos que nos iban definiendo la vía de los objetos. Y como veis aquí, las escaleras curvas, pues sin referencias tendríamos que andar buscando dianas naturales y nos costaría mucho más. Si lo hacemos directamente, pues podemos referenciarlo muy rápido. Nos costará colocarlo un cierto tiempo, no será mucho, pero nos costaría más restituirlo sin ningún tipo de referencia. Entonces tenemos que conseguir o inventarnos, como en este caso, pues este tipo de técnicas que son muy útiles. Y el Blue Tack nos saca de muchas situaciones, porque no solamente sirve como elemento de referencia, sino para sujetar las dianas a todos los muros, ¿eh? Solamente hay inconveniente cuando el muro tiene mucho polvo o está muy sucio, ¿eh? Pero para eso se lleva un pequeño cepillito, se cepilla y se pega la diana perfectamente. Y además, en el peor de los casos, si lo pierdes todo y después no las recoges, como en este caso, pues con un poco de lluvia y eso se caen todas, o sea, queda absolutamente libre. Pero bueno, es bueno en un edificio histórico importante recogerlas. Pero bueno, se tira en determinados lugares con un cierto criterio y después se recogen de la misma manera rápido, ¿eh? Y nos evita mucho trabajo posterior. Aquí veis unas dianas generales de punto colocadas en el suelo más o menos con un cierto orden, no mucho, y las fotografías en este caso se realizan sobre una pértiga, es decir, subimos la cámara arriba y en este caso se hizo con un disparador inalámbrico, pues se va disparando y se van cubriendo pues todas las superficies que necesitemos. La restitución pues después llevará más o menos tiempo dependiendo de lo bien que hayamos hecho nuestra planificación de fotografías. Aquí se sacaron muchas fotografías, pero después se utilizaron pocas. Verdaderamente no se necesitaron muchas. El caso más general que nos podemos encontrar para utilizar este tipo de dianas de punto, que son muy útiles sobre todo en el exterior, donde no podemos colocar salvo que el presupuesto lo permita, en edificios históricos o grandes restauraciones, pues es como vemos aquí en la fotografía. Nosotros solemos utilizar un nivel láser en el que colocamos todas las tiras de dianas y las colocamos en una línea horizontal en cada lado o en cada plano del edificio, ¿eh? Generalmente solo necesitamos dos. Para estos casos, este plano de referencia nos permite aplomar el modelo perfectamente, porque sabemos que todas las dianas están contenidas en un plano. Con lo cual, si trazamos los ejes, después a la hora de definir nuestra escala y rotación del modelo, como veis aquí, el eje X y el eje Y, pues el modelo ya está perfectamente aplomado. Después tiraríamos la distancia o mediríamos la distancia entre las dianas extremas, o sea, las dianas más alejadas, y después tomaríamos algunas otras medidas como las alturas a los aleros en uno y otro lado y distancias entre las dianas para comprobar la exactitud del modelo. Esto simplemente para que a nosotros nos sirva como referencia de que lo que estamos haciendo está bien, aunque generalmente siempre estará bien a poco bien calibrada que tengáis la cámara. Siempre tenemos la posibilidad, ya sabéis, de calibrar la cámara de manera inversa y para ello tenemos que sacar un número suficiente de fotos. Lo que sí hacemos, que lo quiero mostrar en este ejemplo, es que en estas dianas de punto, para los casos en que vamos a tomar referencias topográficas, lo que hacemos es marcar en el centro de la diana un punto blanco o pintarlo simplemente con un rotulador de esos de color blanco, para que cuando se sitúe el prisma se pueda situar en el centro de la diana, porque estas dianas tienen
Unas tienen 5 centímetros de diámetro, el punto negro, y otras tienen 8 centímetros. Y si situamos el prisma, pues después que estemos un rato allí cansados, pues igual no lo situamos en el centro, ¿eh? Y para que nos dé una precisión adecuada en la restitución, pues el centro le situamos con ese puntito blanco que ponemos en las dianas, que originalmente no lo habíamos puesto y nos creaba el problema de cómo centrar el prisma, ¿eh? Como siempre, hay que resolver las cosas sobre la marcha a medida que nos aparece. Por otra parte, en el planteamiento este que vemos, nos sirve para esa pregunta que nos ha salido ya en el foro, es cómo hacer un edificio por partes, cuando no tenemos referencias topográficas. Si tenemos referencias topográficas no tenemos ningún problema, porque cada cara, o sea, digamos, para sacar cada una de estas dos caras necesitaríamos solo tres fotografías a un lado y tres fotografías en otro. Es decir, cada punto referenciado en tres fotografías y obtendríamos una precisión más que suficiente. Pero en el caso que no tuviésemos apoyo topográfico, como fue este, por ejemplo, pues necesitamos las tres fotografías de cada fachada, eso por supuesto, y después necesitamos relacionar una cara con la otra. Y para eso necesitamos generalmente, o sea, para doblar lo que nosotros llamamos doblar la esquina, necesitamos otras tres fotografías adicionales que sacarían. En una fotografía a la izquierda cogeríamos 2/3 de esta cara y 1/3 de esta. Una fotografía desde el centro que cogiese mitad y mitad, y otra fotografía desde la derecha que cogiese aproximadamente 2/3 de esta cara y 1/3 de esto. Ese sería el principio general, depende un poco ya después de la situación en que nos encontremos realmente. Pero ese sería el principio general, y esas tres fotografías nos permitirían relacionar bien los dos lados o las dos caras del ángulo diedro que forman en su intersección, para poder determinar con exactitud cuál es la planta de ese edificio. Esto en el caso que no tengamos referencia topográfica. Si lo tenemos, pues ya no tenemos ningún otro problema. Solo que para un caso como este, en el que colocar las dianas, fotografiar y eso, pues nos puede llevar, si vamos dos personas, un cuarto de hora, pues no vamos a llevar la estación, situarla en el suelo, medir, coger referencias, o sea, no tendría mucho sentido. Ese es el objeto de este tipo de referencia rápido. Eso sí, lo que sí hacemos es con el nivel láser colocar todas las dianas, ¿eh? Eso es importante. Y como ejemplo último de los que vamos a ver en este caso de utilización de dianas, es el levantamiento sobre una excavación arqueológica, como esta que vemos aquí esquemáticamente, y que haremos por restitución a través de nubes de puntos, utilizando dianas que vemos ahí repartidas. Las dianas se tiran sobre el suelo, no hace falta que medirlas directamente, dónde las colocamos o con qué precisión, no, simplemente pues buscamos una distribución lógica, homogénea en el terreno, y sobre ella después vamos fotografiando. Aquí vemos a la derecha cómo es el típico par para obtener una restitución por nube de puntos, este B partido por H 0,10, 0,15, que vamos a aprender en este vídeo que esto lo podemos bajar, pero para bajarlo necesitamos más precisión. Cuanta más precisión tengamos en nuestros modelos, más abajo podemos tener ese 0,10, 0,15, más puntos podemos restituir y más compactas son las nubes, es decir, con menos huecos son las nubes de puntos que podemos restituir. Este sería un caso típico muy fácil de realizar, que se podría hacer en un tiempo mínimo cuando estemos un poco acostumbrados. Utilizamos unas pértigas que nos levanten la cámara, pues dependiendo de la distancia al suelo o de lo que queramos abarcar con cada fotografía, pero que puede ser del orden de 3 metros, y también las podríamos utilizar horizontalmente para casos en los que las excavaciones están digamos más en horizontal y necesitemos llegar más lejos o tengamos menos distancia